2 horas después del entierro, mi esposo me obligó a atender a sus invitados en una fiesta en casa. Lo recuerdo como si mi cuerpo todavía no entendiera que había pasado algo irreparable. La ropa pegada al cuerpo por la humedad del llanto, el barro seco en los bajos del vestido, el olor a flores del cementerio clavado en la nariz. Él entró al garage con las bolsas en la mano, con la corbata todavía torcida y la cara impasible, y me dijo que me apurara. No hubo consuelo, no hubo pausa, solo una orden, el sonido seco de su voz sobre el silencio que debería haber sido sagrado. Mi madre murió esa mañana. Aibiu Ayu no fue solo mi madre, fue el eje silencioso que sostuvo nuestras pequeñas certezas. Tenía manos ásperas de trabajo y una risa que llenaba la cocina. Me enseñó a doblar las servilletas con cuidado, a recibir a la gente como si cada gesto fuera una oración. Siempre decía, a la casa es un espejo, cuida cómo entras en ella. Nunca imaginé que, el día que debía estar en negro de luto, esas mismas lecciones se convertirían en un látigo que me obligara a ceñirme al papel que él había decidido para mí. Volví a la casa con la cabeza pesada y las rodillas flojas. Él no se detuvo a preguntar cómo estaba. Me señaló la bolsa con vasos y platos y con la naturalidad de quien ordena un café, dijo: trae todo. Los muchachos llegan en media hora. Tengo que celebrar una cosa en la oficina. No supe si la palabra celebrar pesó más en mi memoria que la tierra todavía en mis zapatos. Me presenté con los ojos hinchados y la voz quebrada, y me pidió que sonriera. No parezca que estamos de duelo aquí, dijo. No puedes darle eso a los invitados. ¿Desde cuando el respeto por el muerto quedó subordinado al decoro social de un ascenso? Me quedé con esa pregunta repitiéndose en la garganta mientras subía las escaleras arrastrando mis pasos. En el espejo del pasillo vi mi rostro pálido, con las mejillas marcadas por los surcos de las lágrimas. Tragué el nudo que quemaba la garganta y busqué la foto de mi madre en la mesita. La puse en mi pecho por un segundo, como si un contacto físico pudiera detener el vértigo. Ella me había dicho, apenas la víspera, que cuidara de mí misma. Eran palabras simples, dichas con la claridad de quien ha visto demasiado y no quiere que la siguiente generación tropiece con lo mismo. Hice todo porque sabía que no tenía otra opción. No fue valentía, fue obediencia acostumbrada. Crecí con la idea de que en la casa se respetan los roles, y en mi matrimonio esos roles se habían acentuado con los años. Él tomaba las decisiones visibles, yo las asumía en silencio. Esa noche, sin embargo, la obediencia se sintió como una traición a la memoria de mi madre. Me vestí con cuidado, como si arreglarme pudiera de alguna manera ocultar el dolor. Doblé servilletas de tela con manos que temblaban. Coloqué copas de cristal con la precisión que me enseñó Aibiu Ayu y encendí unas velas para que el salón tuviera un ambiente, según él. Mientras tanto, en mi cabeza, la imagen del ataúd aún fresco no me dejaba. Antes de que pudiera terminar, Dion entró en la cocina con la voz cargada de impaciencia. ¿Qué haces parado ahí? Trae la bandeja, anda, que no lleguen y te pillen desarmada. Su tono era el mismo de siempre, seco y urgente. Me llamó amor, a veces, para enmascarar la aspereza. Me dijo que no exagerara, que la muerte no es excusa para descuidar los negocios. Había un brillo en sus ojos que yo ya reconocía en el brillo del cálculo, del que siempre piensa en la apariencia y nunca en el alma. Los invitados comenzaron a llegar antes de lo previsto, hombre tras hombre, con camisas planchadas y conversaciones de oficina. Entraron a la casa como si fuera la extensión de su sala de descanso. Traían risas que en mi oído sonaron estridentes, como si la alegría fuera una bofetada. Salma estaba entre ellos sonriente, demasiado arreglada, con la misma carcajada que había oído antes, en oficinas, en cenas, en conversaciones en las que yo era un fondo. Salma, con su collar brillante, saludó a Dion con un abrazo que yo vi como una punzada. Hubo un momento en que nuestro ojo se cruzó y ella no supo qué hacer con la mirada que no era de cortesía. Hubo un reconocimiento frío apenas perceptible que no necesitó palabras. Ella era marina en su actitud. Yo, un escombro
La gente se acercó y me dio el pésame con la ritualidad de siempre. Lo siento mucho. Fuerza. Estamos contigo. Sus manos en mi hombro fueron breves, casi experimentales. Nadie preguntó cómo había sido la última hora con mi madre. Nadie pidió escuchar la historia real del adiós. Eso me dolió más que cualquier orden. Era como si las apariencias consumieran la verdad por fuera. Condolencias. Por dentro, una sala que poco a poco se convertía en pista para celebrar un logro que no tenía nada que ver conmigo. Hice lo que me dijeron, serví tragos con la misma paciencia con la que había servido comidas en fiestas familiares, con la misma firmeza con la que mi madre enseñó a sostener una charola sin temblar. Pero la sonrisa que me pidieron era un maquillaje que se resbalaba. Me venían imágenes de la iglesia, del último suspiro, del sacerdote que pronunció palabras que aún vibraban en mis oídos. Pensé en Ibiu Ayu, en su costumbre de poner un vaso de agua para el invitado que la llegara tarde, en la manera en que dejaba que la casa estuviera viva con risas y llantos mezclados. Lo que ahora me pedían era que borrara el llanto y lo reemplazara por brindis. El primer mini gag del salón fue una broma sobre mi rostro. Un colega de Dion, con una risa fácil, dijo en voz alta: «Vaya, Kina, pareces una película triste puesta entre comerciales de alegría». En un murmullo de risas medio culpables, recorrió la sala. No es que la gente admirara su ingenio. Fue la incomodidad convertida en broma para no mirar hacia lo incómodo. Mi estómago se encogió. Respiré hondo y seguí. Cocinar con el alma rota es un acto de violencia suave. Mezclar ingredientes es una mecánica. Doblar servilletas, un ritual. Colocar comida en la mesa, una obligación que se me encomendó como si no me perteneciera la sed. Las ostras en una bandeja sonaban huecas frente a mi garganta seca. Las conversaciones alrededor de la mesa hablaban de metas, números, promociones. Yo escuchaba fragmentos. Subió a gerente. Proyecto con clientes. Liderazgo. Palabras que la oficina convierte en hilos de poder. Siempre pensé que la vida era más que eso. Aquella noche, la vida de los demás se explayaba en la sala, mientras mi vida se contraía en silencio. Hubo un momento en medio del ir y venir, en el que me apoyé contra la encimera y miré la foto de mi madre apoyada en la esquina de la cocina. Sus ojos en la foto parecían pequeños faros, no juiciosos, solo pacientes. Le susurré algo absurdo, una petición de permiso perdona que te muriera hoy. Dije, era una excusa tonta, pero hablar en voz baja me ayudó a sostener la cordura. Mi silencio fue otra clase de protesta. No podía gritar, no podía hacerlo visible, pero dentro de mí se gestaba una resistencia que todavía no sabía nombrar. La fiesta seguía y la música subía. Alguien puso una lista con canciones contagiosa. La casa que había olido a incienso y tierra ahora tenía un eco de vasos chocando. Sentí que caminaba entre dos mundos, el mundo del adiós y el mundo del festejo, pegada en medio y sin precisión para decidir a cuál pertenecer. Cada vez que pasaba por delante de Dion, él me miraba con una mezcla de impaciencia y expectación, como quien vigila un tablero. Sonríe más. Me espetó una vez cuando veía mi cara grave. Su mano buscó mi cintura de manera de marcar territorio, y lo interpreté como un gesto de quien quiere controlar la representación. La humillación que soporté no vino en un gran acto inicial. Fue una suma de pequeñas tijeras que cortaban la dignidad en comentarios, chistes, toques de indiferencia. Pero los invitados, en su mayoría, no notaban el corte profundo. En su fácil comodidad, continuaban con su charla de negocios y fútbol, y me trataban como una empleada más en la casa, una figura que estaba para servir. No hacía falta que Dion ordenara todo. La costumbre de las personas de ocupar su propio confort era suficiente para empujarme al borde. Sentí las miradas que evaluaban mi desempeño, como si yo fuera una pieza que debía pasar una auditoría invisible. Salma se acercó con una bandeja que sostenía con manos perfectas. Sonrió con esa seguridad tan estudiada y dijo: «Ankinen, estás hecha un cuadro». «Lo siento». De verdad, su voz denotaba compasión calculada. O tal vez era solo costumbre ensayada. Noté una leve inclinación de cabeza,
como si la disculpa fuera un ritual que no debía enturbiar la velada. Le respondí con una sonrisa plana. No tenía ganas de acercarme a nadie más que a la foto de mi madre. Y entonces sucedió, un plato cayó. No fue una gran caída cinematográfica, pero el sonido llenó la casa con una precisión que parecía diseñado para herir. Fue apenas un clac seco, una mezcla de porcelana y aire que se rasgó en la sala. Miré hacia abajo, a la pieza blanca fracturada, pequeños fragmentos esparcidos sobre la alfombra. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La gente se giró, las conversaciones se apagaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El tipo de silencio que sigue a algo inesperado adquirió la forma de una bomba de relojería. Para mí, mi corazón se aceleró. Fue un accidente, en siempre lo fueron. Un camarero torpe, una esquina traicionera, pero en aquella sala, donde yo era una sombra, la lectura fue inmediata y dirigida. Antes de que pudiera recoger los pedazos, alguien dijo en alto: ¿Quién dejó esto aquí? La voz fue neutra, inquisitiva, y el murmullo que la siguió buscó culpables. Miradaos, cruzadaos, sutiles acusaciones que buscaban un nombre cómodo para la vergüenza. No tardaron en hacerlo público. Dion no esperaba quieto. Se inclinó hacia adelante con una rapidez predatoria. Keenan, dijo, y su nombre sonó como una sentencia, siempre yendo de drama con excusas. ¿No puedes, por una vez, comportarte? La casa se volvió un tribunal informales. Un par de invitados rieron con nerviosismo. Alguien hizo un comentario inofensivo que pretendía ser gracioso a la mala suerte, ¿no? Pero mi esposo le dio forma al juicio, señaló con el dedo la escena y su tono no buscó entender, buscó humillar. El dedo apuntaba a mí, como si yo fuese la responsable de que un objeto inanimado hubiera encontrado su fin. La acusación pública dolió más que la caída del plato mismo. Fue la manera de presentarme ante ellos torpe, incapaz, poco digna. La sorpresa más fría fue la rapidez con la que el grupo se alineó con el marido, con la versión que él lanzó, con la naturalidad con la que se lanza una verdad. Nadie miró mi ropa salpicada de tierra. Nadie pensó que quizás mis manos temblaban por otra razón. En la sala se instaló un silencio expectante, con chismes en espera de formar una narrativa divertida. Intenté explicar con voz aguda que se trató de un accidente. Mi respuesta salió diminuta, atropellada. Lo siento. Se me resbaló. Voy a recogerlo, pero mis manos, en lugar de temblar por el frío, lo hacían por la indignación. Recogí los pedazos, no por limpieza, sino para preservar un poco de honor. Algunos invitados aplaudieron, con reprobación contenida. Sentí el peso de cada mirada. A la suma de todas ellas, fue una condena social. La confirmación de que en sus ojos yo era la mujer que no sabía sostener una casa el día que su madre moría. Dion no se conformó con las palabras. Alzó la voz y describió mi supuesto descuido con un dramatismo calculado. Esto pasa cuando uno no pone las prioridades en orden. Si no puede separar lo personal de lo profesional, a sus frases fueron cuchillos envueltos en civismo. La gente asintió con pequeñas sonrisas de complicidad. Sentí como si me hubieran desnudo la memoria de mi madre, como si la casa que había cuidado por décadas quedara expuesta a la interpretación más convenientemente humillante. En ese instante, mi pulso subió a un ritmo nuevo. Algo en mi interior se tensó como un resorte a punto de soltar. No era solo la vergüenza, era la rabia incrustada por años de pequeñas humillaciones que, juntas, tenían la fuerza de un huracán. Aquella rabia no era la de la revancha, era la de quien, en silencio, ha guardado pruebas de su propia vida. Y ahora las ve pisoteadas delante de personas que no han querido mirar nunca antes. La sala murmuró, alguien comentó del protocolo, otra persona hizo una broma leve, y los vasos trajeron ruido de fondo para disimular la tensión. Sentí la mirada de Salma en mi nuca como un cuchillo frío, luego su sonrisa suave, como quien sabe que el rumor de una humillación ajena le reporta ventaja. La casa que mi madre dejó en la apariencia de un hogar fue, por un rato, terreno de caza para la vanidad ajena. Recogí los pedazos mientras mi pensamiento se aceleraba. Había algo que no terminaba de encajar a la facilidad
con la que mi esposo transformaba la evidencia del dolor en espectáculo. Miré mi reflejo en la ventana, sus labios fruncidos en una mueca que intentaba pasar por indiferencia. Su mano en el bolsillo, su postura orgullosa. Me pregunté, por un momento, si eso era lo que veía siempre, una persona incapaz de comprender la medida de las heridas ajenas. Y entonces, justo cuando el silencio empezaba a tensarse hacia un clímax, escuché pasos en la puerta. No podía identificar su procedencia en medio del barullo, pero era un paso diferente, pausado, con un peso de autoridad. La puerta se abrió de par en par, y por un instante la luz del pasillo trazó en el suelo una sombra que ocupó la entrada. Toda la sala se volvió hacia esa figura que, hasta ese momento, había sido un rumor posible. La presencia cambió la atmósfera con la sutileza de una ola que llega a la orilla en algo. En el aire contrajo y dejó de ser risa fácil. Mi marido se quedó rígido. Algunos invitados fruncieron el ceño, como si algo en su conciencia hubiera sido tocado. Yo, con los pedazos del plato aún en las manos, levanté la vista por puro reflejo. La sombra en la puerta no dijo nada al principio. Su sola presencia era una pregunta que exigía respuesta. Fue en ese silencio que me di cuenta de que necesitaba sostenerme de pie, no solo por mí, sino porque la entrada de esa persona podía cambiarlo todo. La habitación pareció contener la respiración. Yo sentí que la sangre me golpeó en las sienes. No sabía qué iba a ocurrir, ni qué intención traía quien acababa de entrar, pero su llegada dio la primera grieta en la narrativa construida alrededor de mi humillación. El dedo acusador de Dion aún señalaba, pero la mirada de la gente, la misma que hasta hace un segundo reía, empezaba a buscar un nuevo centro. No había terminado. La pieza rota seguía ahí, como un símbolo pequeño y cruel. Las palabras flotaban en el aire, dispuestas a convertirse en sentencia o en salvación. Y yo, con el olor a tierra y flores, todavía adherido al cuerpo, me di cuenta de que mi historia esa noche no sería solo la de una mujer avergonzada por un plato. Algo más grande estaba a punto de hacerse visible, pero no sabía qué sería. Y el silencio que dejó la figura en la puerta era, por ahora, la puerta misma, a lo desconocido. La figura en la puerta se movió con una calma que cortó el murmullo como un bisturí. Era Pak Malik. No era alguien que yo hubiera imaginado entrando en aquella escena, no porque no supiéramos de su existencia, sino porque su llegada nunca había parecido tan necesaria como en ese instante. Vestía un abrigo oscuro, la voz templada y esa manera de mirar que no busca aplastar, sino poner los hechos en su lugar. Caminó sin prisa, y al hacerlo, la sala se hizo más pequeña para todos, menos para él. Se detuvo en el umbral y miró alrededor. Fue una mirada que no pedía explicaciones, sino que las exigía a quienes las evadían. Yo, con los fragmentos del plato aún en la mano, lo observé sin saber si esperaba compasión o juicio. Pak Malik no se dirigió a Dion primero. Se acercó a mí, miró mi rostro con la misma neutralidad con la que examina un informe complicado y dijo en voz baja, pero suficientemente clara, para que varios la oyeran: ¿por qué lloras, Kinen? Esa pregunta fue un puente. No era una acusación. Era, de alguna manera, su forma de invitar la verdad a salir. No supe qué responder al principio. ¿Cómo explicar que lloraba por una mujer que había sostenido nuestras horas más sencillas y que ahora yacía en la tierra? Y a la vez, lloraba por una casa que se transformaba en un teatro laico de humillación. La voz me traicionó, pero la verdad necesitaba un testigo distinto a la impaciencia de Dion. Mi madre murió esta mañana, dije, y la frase sonó más plana de lo que debía. Pak Malik no pareció sorprendido, asintió con lentitud, como si esas palabras encajaran en algo que ya sospechaba. Dio un paso atrás, buscó con la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó un sobre. No era cualquier sobre. Tenía el sello de la firma de la compañía y la caligrafía que yo había visto antes en cartas formales. Lo sostuvo sin dramatismo y lo dejó en la mesa donde la porcelana yacía en pedazos. Hay instrucciones, explicó. Aibu Ayu dejó indicaciones al pronunciar el nombre con respeto.
Algo en la sala cambió otra vez. Las miradas que antes habían sido chisme pasaron a curiosidad expectante. Nadie esperaba que, en medio de aquella celebración impropia, la voz del pasado pudiera entrar con tanta claridad. Antes de que alguien hablara, Pac Malik abrió el sobre delante de todos. No había pompa en su gesto. Abrió y comenzó a leer en voz alta, pero su lectura no fue literaria, fue precisa, con la cadencia de quien declama algo que pesa. Leer delante de tanta gente, algo tan íntimo, era una osadía. Pero esas palabras debían ser escuchadas por los mismos que habían convertido aquel salón en un escenario. Lo que dijo no fue una revelación fantástica, fue un mandato claro y administrativo. Mi madre, según el documento, tenía derechos sobre la compañía que yo desconocía en su plenitud. Era, de hecho, la accionista mayoritaria de una parte importante del negocio. El testamento establecía que sus acciones y el control correspondiente pasarían a mí, su hija, con una condición explícita: quien demostrara no respetar el nombre y la memoria de la familia, o cuyo comportamiento afectara la integridad de la empresa, quedaría excluido de cualquier participación. No tengo la intención de reproducir cada frase, y de hecho, los matices legales se hicieron cargo de los detalles. Pero la idea fue tan directa que la sala la entendió en el mismo tono que un fallo administrativo. La palabra de Ibu Ayu tenía consecuencias. Silencio. Alguien murmuró algo sobre no puede ser. Otro buscó en su teléfono como si allí se guardara la prueba de lo contrario. Dion palideció por primera vez en la noche. No fue un borde de ira, sino la palidez de quien ve su estructura social desmoronarse a medida que se exhiben datos. Intentó interrumpir, pero Pac Malik siguió, y entonces, con la misma calma con la que había puesto él sobre la mesa, sacó un dossier más grueso. Además, dijo, esto no es solo una voluntad. Hemos tenido indicios de irregularidades en la contabilidad. Le pedí a mi equipo que revisara lo que pudiéramos revisar de forma inmediata. Él no enlazó acusaciones a voces. Habló de evidencias que estaban en un paquete con fechas, correos y registros que podían comprobarse. Sacó fotocopiados, pantallazos que mostraban transferencias y conversaciones, informes breves de un auditor interno que no necesitaban nombre propio para decir lo que decían. Había movimientos atípicos, pagos desviados y, sobre todo, la figura repetida de una cuenta que beneficiaba a terceros vinculados a uno de los asistentes esa noche. Mi corazón no cabía en mi pecho. Sentí un vértigo extraño. Por un lado, la verdad que salía a la luz. Por otro, la exposición que eso iba a provocar. Pac Malik dejó algo más sobre la mesa, un fragmento de grabación de las cámaras de seguridad de la oficina, sin edición ni dramatización. Una secuencia fría donde aparecían reuniones a horas inusuales. Acuerdos de voz que dejaban suficientes sombras. No era cine, era probanza. Y en esa evidencia aparecía en varios tramos el nombre de Salma y la huella digital de decisiones que no parecían haber pasado por los cauces formales. Por primera vez esa noche, alguien en la sala balbuceó que aquello no debía ocurrir. No porque sintieran remordimiento, sino porque la dinámica social que tanto les acomodaba se tambaleaba. Dion intentó levantar la voz y descaradamente dijo que todo era una confusión, que mi madre había sido capaz de firmar en estados distintos, que cualquier cosa podía ser manipulada. Fue tan previsible que me dolió por lo banal. Pero Pac Malik no le dio aire. Cerró el dossier con la suavidad con la que se cierra la tapa de una caja que contiene hechos. Lo que tengo aquí será presentado ante la Junta y será la base de una auditoría exhaustiva, anunció. Mientras tanto, y siguiendo lo que mi posición me permite, dispondré medidas administrativas inmediatas en suspensión temporal de quien aparezca directamente implicado y retención de acceso a cuentas que puedan ser objeto de manipulación
No es un veredicto final, pero sí una respuesta a la evidencia que tenemos frente a nosotros, dijo suspensión y retención con la fría neutralidad de quien sabe que esas palabras equivalen a una distancia insalvable entre la apariencia y la responsabilidad. La sala parecía haberse dividido en dos, la parte que miraba como espectadora y la que se sabía implicada. Salma se llevó la mano a la garganta de manera instintiva. Los invitados que antes alardeaban sus conquistas laborales bajaron la mirada. Dion, con la boca seca, trató de mantener un discurso que sonara creíble, pero sus palabras ya tenían el eco de la desesperación. Y entonces ocurrió lo más sorprendente. En vez de esperar a que la situación se resolviera por medio de papeles y procesos, sentí que tenía que decir algo. No era por orgullo. Era porque había sido presentada allí, en mi propia casa, no como persona, sino como un accesorio de la vanidad ajena. Mi voz salió con un tono más templado que el que yo misma esperaba. Si mi madre dejó instrucciones, dije, entonces serán respetadas. No busco humillar a nadie. Lo que quiero es que se haga justicia y que se respete su memoria. Sentí todas las miradas volver hacia mí. Algunos las enmarcaron en la sorpresa de ver a la mujer que había servido tragos alzar la voz con propiedad. Otros, con la antigua malicia de la costumbre, creyeron que no había firmeza detrás de mis palabras. No era su culpa. Habían aprendido a no pensar en los efectos más que en las formas. Pak Malik asintió como quien recibe una corroboración. Eso será así, dijo. Se cumplirá la voluntad, y con esa frase nombró un efecto que nadie, hasta esa noche, parecía haber previsto. La posibilidad de que mi vida se alterara no por la venganza, sino por la consecuencia de una voluntad adulta y formal. Dion no aceptó la pérdida con entereza. Se puso de pie, la mandíbula dura, y comenzó a acusarme con una violencia verbal que ya conocía, esa que confunde autoridad con humillación. «Esto es un montaje», gritó. «Intentan despojarme de algo que construí», lo dijo con una seguridad calcada de tantas argucias que, en otro contexto, hubiera funcionado. Pero en esa sala, con los papeles encima de la mesa y la mirada de Pak Malik, que no cedía, sus palabras se convirtieron en ruido. Lo que siguió fue una secuencia de medidas prácticas vanguardias, que hasta entonces habían permanecido junto a las paredes como adorno. Se acercaron para prestar atención a instrucciones de carácter administrativo. No hubo violencia física exagerada. Eso lo excluí de mi mente desde el primer momento, por respeto a lo que había sido y para no convertir la historia en espectáculo. Lo que sí ocurrió fue lo que la propia evidencia exige. Dion fue informado de que sería apartado temporalmente del cargo hasta que la auditoría terminara. Le fueron revocados accesos institucionales y, por supuesto, la lógica social de la casa cambió. No se trató de un linchamiento. Fue la aplicación inmediata de la norma que emergía del testamento y de la evidencia. La expulsión de mi marido de la casa no fue dramática en pantalla, pero sí fue tremenda en su impacto. No hubo golpes ni humillaciones más allá de las verbales. Hubo, en cambio, la fría precisión de alguien que empaca sus cosas ante la mirada de quienes hasta ese momento lo admiraban. Le entregaron un documento que tenía la formalidad de una notificación interna. Dio un paso atrás. Miró la casa como si la hubiera perdido en un parpadeo y se fue. Lo vi salir por la puerta con una maleta pequeña, y la mirada de quien sabe que su reputación queda hecha jirones. No celebré su partida. Mi alivio fue de otra índole. Una sensación de espacio abierto para poder pensar. Salma no tuvo suerte distinta. La evidencia que apareció en los papeles la situó en un lugar comprometedor. Su mirada ya no fue la de ayer y su sonrisa se volvió una máscara que no podía sostener. La empresa procedió a desvincular a quien, por los hechos presentados, había actuado en conflicto de interés. No me regodeé en ello. Era la constatación de que el tejido que había sostenido esa fachada social tenía agujeros que la auditoría mostraba
sin contemplaciones. Esa noche terminé con las manos sucias por el polvo del plato, mis uñas tenían tierra del cementerio y la ropa, aún humedecida por el llanto, pegada al cuerpo, pero había algo más, una sensación que no había conocido hasta entonces. No era poder por venganza, sino la extraña ligereza de quien ha visto que el velo que cubría una mentira se levanta. Pensé en las pequeñas lecciones de Ibyu Ayu, que la casa es un espejo. Esa casa, por primera vez, reflejaba algo que no controlaba Dio. Los días siguientes no fueron el fin de los problemas. Hubo laumadaus, insistencias de personas que querían saber qué había pasado, y mensajes que buscaban mover la historia a su favor. Hubo también quienes me ofrecieron apoyo sin preguntar, y otros que se fueron con la rapidez de quien no tolera la incomodidad. Lo importante es que ya no era la misma mujer que servía en silencio. Había tenido la experiencia de ser testigo de su propia historia cuando alguien con autoridad decidió poner las pruebas sobre la mesa. Hubo reuniones formales en la empresa, firmé documentos, tuve que aprender la terminología que antes me sonaba a rituales ajenos. Fue frustrante y también empoderador. La idea de entrar a un despacho con el apellido de mi madre y asumir responsabilidades me parecía tan natural como inesperable. La junta, al principio recelosa, me miró con la mezcla de respeto que se reserva a quien ahora asumía una posición que les cerraba un círculo a quienes habían dado por hecho su lugar. No voy a fingir que todo fue un camino recto. Aprendí lo que significa que la gente te juzgue no por lo que haces ahora, sino por lo que hicieron por ti los otros. Me enfrenté a preguntas punzantes. ¿Por qué no supiste antes? ¿Cómo manejaste esto siendo tan joven? Yo respondía con la verdad más simple: no supe porque no me lo enseñaron, porque la confianza se deposita en la intimidad, y a veces la intimidad oculta, y sin embargo, la evidencia era clara. Había que limpiar la casa, y eso implicaba asumir decisiones difíciles. La auditoría siguió su curso técnicamente. Los procesos tomaron tiempos que no controlábamos. Se incluyeron peritajes y revisiones, y se conectaron nombres a movimientos. Cuando aquello se cruzó con la prensa, me pidieron que me mantuviera firme y que no hiciera declaraciones impulsivas. Fue un aprendizaje en el poder. Cuando llega de la forma en que me llegó, exige prudencia, no por temer la reacción de los demás, sino para proteger la integridad de la investigación. Tomé decisiones orgánicas al convocar a la junta directiva, pedir respeto para el proceso y abrir canales de diálogo con empleados que habían sido desplazados por la vorágine de esos años de opacidad. Organicé encuentros con el personal y escuché. Había culpa, sorpresa y también alivio por parte de quienes, en la empresa, notaron cambios desde hacía tiempo, pero no tenían dónde poner sus quejas. Esos testimonios se convirtieron en parte del mosaico que terminó por sostener las acciones administrativas que se tomaron. La transición fue doble en personal y profesional. Personalmente, me vi obligada a reconstruir la casa desde la imagen, no desde la obediencia. Tuve que aprender a delegar, a preguntar, a elegir colaboradores que no respondieran a favores, sino a criterios de trabajo. Fue un aprendizaje que dolió porque implicó cambiar hábitos profesionales. Por primera vez me senté en la sala de juntas con un documento que llevaba mi firma y no la de un tercero. Hice una promesa frente a la mesa de directores: no convertiría a la empresa en un botín emocional. No busqué escarnio público ni exhibición de la caída. Prefiero recordar la forma concreta en que me planté en una reunión donde, por años, la sola presencia de ciertos nombres había sido suficiente para amedrentar a otros. Hice preguntas directas sobre contratos, proveedores y pagos. Pedí que la empresa fuera transparente con quienes la sostenían, porque la lealtad de quienes trabajan no puede ser moneda de cambio para intereses personales. No fue teatralidad, fue una decisión sobria. Hubo, inevitablemente, rumores que me envolvieron, días en los que parecía que el mundo completaba historias con ficción. Algunos cuestionaban mis motivos, otros celebraban mi venganza. Ni lo uno ni lo otro definían la experiencia. Lo que ocupó mi energía fue ordenar la casa, cuidar de los empleados y,
en paralelo, encontrar espacios para que mi duelo dejara de ser un archivo cerrado y se volviera una narrativa que pudiera sostenerme. Un mes después de aquel día que cambió el curso de mi vida, salí de la oficina con papeles que habían puesto en orden, cosas que no me habían pedido que arreglara, pero que en mi madre habían salido de forma natural. Me detuve un instante antes de subir al auto. Llovían. No era una lluvia intensa, sino una llovizna constante que limpiaba el polvo de la ciudad. La lluvia siempre me pareció una compañera cuando se trata de rito. Mi madre la consideraba un bálsamo. Decidí ir al cementerio. La tumba estaba sencilla, las flores todavía frescas. Llevaba la foto en la mano, como una reliquia que no necesita ser grande para sostener la memoria. Me senté junto a la lápida y por primera vez sin prisas hablé en voz alta. Le conté lo que había pasado en la casa, cómo la gente había venido con sus sonrisas, que ahora parecían quedarse ausentes. Como una presencia con traje y papeles, Pak Melik había sido, de alguna manera, el instrumento de una justicia administrativa que mi madre había previsto. No hablé con arrogancia. Falei con gratidão. Lo hiciste bien, susurré, sin saber si su espíritu se alegraría de lo que la ley y la empresa consagraron. En mi corazón, la gratitud no era por la caída de nadie, era por la forma en que mi madre me dejó una responsabilidad y la manera en que, sin buscar ello, la asumí. Recordé sus manos ásperas y su risa al doblar servilletas. Recordé su frase sobre la casa como espejo y pensé en: ahora me toca mantenerlo limpio. El paisaje del cementerio con la lluvia tenía una textura de poca fiesta y mucha verdad. Lloré de nuevo, pero esta vez no por la humillación que alguien me infligió en nombre de la rutina social. Lloré por el cierre de un ciclo y por la posibilidad de abrir otro. No hay en ese llanto la emoción del triunfo, sino la de quien respira por primera vez después de la contención. Lloré con la sensación de que la palabra liberación era demasiado estrecha para lo que me pasaba. Era más bien una reasignación de identidad. Al volver a la casa, la encontré más silenciosa. Había cajas en el salón que no eran solo de objetos. Eran signos de una reestructuración. Me senté en la mesa donde Pak Melik había dejado los papeles y recordé su pregunta: ¿por qué lloras? Ahora podía responderla de otra manera. No porque la respuesta fuera más elegante, sino porque la comprensión había cambiado. Lloré porque había perdido a una madre, y también porque ahora el futuro se me presentaba con una carga hermosa y compleja al ser responsable de un legado. Pasó el tiempo, y con él llegaron rutinas nuevas. Convocamos una asamblea con empleados, renovamos contratos con criterios de transparencia y, lo más importante, reforzamos la idea de que nadie en esa casa podría usar la memoria de otro como excusa para enriquecimiento. No fue venganza, fue regulación, control, reparación. Empecé a escuchar a quienes antes se mostraban como sombras en recepcionistas que contaban prácticas de favoritismo, contadores que describían gestiones al margen. Todo eso fue parte de armar el rompecabezas, que terminó por sostener una reestructuración necesaria. 4 meses después, me encontré presidiendo una reunión donde discutíamos un plan de apoyo para empleados vulnerables, donde también se hablaba de la responsabilidad social de la empresa con la comunidad que mi madre tanto valoró. No era un gesto simbólico, no era un giro en la manera de dirigir el lugar que había sido, en otros tiempos, un reducto de relaciones turbias. Al cerrar esa sesión, sentí el vértigo de la responsabilidad mezclado con una paz que no creía merecer. En lo personal, recuperé cosas simples: una cena con amigas que no sabía organizar por mis obligaciones, un paseo por el parque sin calculadora de correos en la cabeza, la posibilidad de ir al cine y no tener que fingir que todo estaba bien. Aprendí que la dignidad no siempre es un gesto público, muchas veces es una serie de pequeñas decisiones que se toman lejos de las cámaras, a tiempo, a proveedores. Cuidar que los sueldos no se retrasen, escuchar la queja de un trabajador con la misma seriedad con la que se escucha un contrato. Pero
Hubo un momento que guardo con especial cuidado, la primera vez que volví a la cocina de la casa sin el peso de la expectativa de servir. Me detuve frente a la foto de mi madre, coloqué una taza con café en la mesa y sentí que, si bien la casa era mía en sentido formal, lo esencial que ella había enseñado seguía vivo en hospitalidad, con dignidad, trabajo con justicia. Esa taza fue una manera de recordar que las enseñanzas sencillas son las que sostienen las estructuras más complejas. No todo fue ideal, hubo noches en las que la soledad golpeó con fuerza. Me senté muchas veces a hablar con amigas, a pedir consejos y a llorar en la intimidad. Eso me volvió más humana frente a las responsabilidades. Supe que liderar no significaba ser una roca, sino tener la humildad de admitir que hay heridas. Y desde esa honestidad pude construir un liderazgo que no buscaba la admiración, sino la eficacia. En el valle entre la humillación y la asunción de responsabilidades hubo una lección que quiero decir con claridad. La justicia que llegó no fue instantánea ni mágica, fue resultado de decisiones administrativas, de documentos firmados por quien había previsto su voluntad, y de la voluntad de hombres y mujeres que decidieron no dejar que las cosas quedaran en la oscuridad. A veces llamamos a eso karma o a eso destino, pero la verdad es que fue un conjunto de pasos concretos que crearon una consecuencia. El día que cerramos formalmente el expediente de la auditoría, me sentí cansada, pero en paz. Hubo consecuencias para quienes actuaron mal, hubo orden y, sobre todo, medidas para que la empresa no repitiera esos errores. Lo que no hubo fue espectáculo de persecución. Hubo rectificación administrativa y, en privado, oportunidades para quienes quisieran colaborar en una reconstrucción honesta. Esa fue mi elección y la de quienes me acompañaron. Hoy, cuando la gente me mira y suelta elogios que antes no hubiera sabido recibir, pienso en la fragilidad de las apariencias. A menudo me preguntan cómo fue que, en medio del luto, tomé la decisión de quedarme y reconstruir. La respuesta es simple, porque no me dejé en la posición de objeto. El luto me hizo vulnerable, pero fue también el catalizador para priorizar la memoria de mi madre sobre la voluntad de quienes quisieron transformarla en instrumento. Si algo quisiera que quienes escuchan esta historia se lleven, es que la dignidad no se sostiene desde la pasividad. No digo que la confrontación sea la única vía, pero sí que la claridad de papeles, de pruebas, de voluntad honesta es una herramienta poderosa. La memoria de quienes se van puede ser la brújula para quienes nos quedamos. Mi madre puso con pluma propia las condiciones que hoy me permiten manejar con responsabilidad. Lo que fue de ella no fue fácil. ¿Fue justo? He aprendido a no buscar la aprobación de quienes celebraron mi humillación y a valorar a quienes me tendieron la mano sin medir su lucro. Aprendí a escuchar a mi gente en la empresa, a implementar controles, a establecer procesos claros. Aprendí también que ser mujer en un contexto donde las expectativas son rígidas implica, a veces, desaprender obediencias que nos colocaron en papeles que no elegimos. Regreso, a menudo, al cementerio, no para cerrar heridas, porque el duelo no se cierra como se cierra una puerta. Voy para seguir conversando con ella, para agradecerle la enseñanza de honrar la casa con integridad. Me siento allí, bajo la lluvia, como quien repasa una bitácora. Y cuando lloro, es con la conciencia de que no lo hago por la necesidad de venganza, sino por la fuerza que implica llevar adelante una vida con responsabilidad. Si algo cambia en ti, al escuchar esto, cuéntame. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios si esta historia resonó contigo. Y si crees que alguien necesita escuchar que es posible recuperar la dignidad después de una humillación, compártelo y suscríbete para más relatos como este. A quien me preguntó por qué lloraba aquella noche, hoy le diría: lloré por el costo de las apariencias y por la belleza de la verdad cuando finalmente sale a la luz. Caminé durante semanas con el peso del duelo y con la certeza de que la justicia no siempre llega a tiempo.
pero puede llegar en formas que restauran. No celebro la caída de nadie, celebro la posibilidad de reconstrucción. Y eso, para mí, tiene más sabor que cualquier brindis celebrado en una casa, que ayer fue escenario de humillación. Si te ha gustado esta historia, o conoces a alguien que ha pasado por algo similar, compártela. Suscríbete al canal para escuchar más testimonios de mujeres y hombres que, como yo, encontraron la manera de transformar la humillación en una responsabilidad capaz de proteger lo que realmente importa. Gracias por escuchar.